Zorzano movió representaciones teatrales, exposiciones, conferencias, lecturas poéticas y estuvo siempre allí donde hizo falta. Fue, adelantándose al momento, un verdadero animador cultural que rompió la atonía dominante y quebrantó la dinámica elitista, antañona y cateta de la oficialidad. Pero su contribución más importante a la cultura linarense y la que obtuvo sin duda una mayor proyección dentro y fuera de la ciudad fue la revista Imilce. Comúnmente se suele adjudicar a quien les habla esta iniciativa, quien les habla es Domingo Failde, claro, que plasmó, y así debe constar en adelante, un proyecto anhelado por ambos durante algunos años, fruto inspirado de una tarde de vino y rosas. Compartió Domingo, con Adolfo la dirección de aquella publicación que, aspirante se infortuna a una de las muchas subvenciones que iban siempre a parar a los mismos, apenas pudo remontar el vuelo. La prensa de la época dio cuenta de mis críticas al respecto, recogiendo mis denuncias del trato de favor dispensado a la revista jerezana Fin de Siglo, financiada por varias instituciones públicas que allegaban a su tesorería hasta 12 millones de pesetas al año a cambio de 2 o 3 números. A Imilce y a otras muchas publicaciones todo se les negó. La provincia de Jaén vio caer una tras otra las que hicieron posible el sueño utópico de un despertar imposible. Una media docena de números pasearon el nombre de Linares por cenáculos literarios y demás mentideros de la especialidad, desempolvando el nombre de aquella distinguida dama castulonense que Aníbal empolvó. Conseguimos al menos ponerla de moda, a resultas de la cual he visto en mis regresos al cabo de los años alguna calle con su gracia, que otro sí ostenta el rótulo de un establecimiento comercial. Y la poesía en sus páginas, aguardando la mano de nieve que quiera pasarlas, rescatándolas del olvido y tornándolas a la memoria colectiva de todo un pueblo. La política cultural de los años 80 precisa con urgencia una profunda revisión histórica. No es fácil situar la poesía de Adolfo Zorzano en el contexto sociocultural de su tiempo. Su primera comparecencia ante los lectores tiene lugar en 1966, cuando el autor cuenta 27 años de edad. No es, me consta, un poeta tardío, pese a que ya por entonces la juventud extrema comenzaba a constituir un valor añadido en poesía. Lo que ocurre a él y a otros autores linarenses es que sencillamente publicar en provincias resultaba ambición desmedida, descabellada y prácticamente imposible. Sin embargo, este dato no es baladí y explica desde otra óptica, la de la propia literatura, la soledad del autor. Piénsese que Zorzano pertenece cronológicamente a la que denominan generación del 60, un espacio poético que tiende a ser obviado en la actualidad, repartiendo a sus integrantes entre las inmediatamente anterior y posterior, según predomine en ellos el componente ético o el estético. En este caso, la balanza se inclina a favor del primero. Como en su día mostraron Fanny Rubio y José Luis Falcó, partiendo de las conocidas antologías de Ribes y Batlló, esta última precisamente de 1968, los poetas de aquella década nacen al amparo de los autores éticos. Félix Grande, Claudio Rodríguez, Carlos Sahagún, Francisco Brines, Ricardo de Farge, Antonio Martínez Sarrión, Rafael Guillén, Carlos Álvarez, entre otros, serían, con los márgenes admitidos al respecto, coetáneos suyos. Ellos, naturalmente, marcan la transición entre dos concepciones de la poesía. Zorzano va más lejos, pues se ve en la necesidad de romper con un pasado cuya nota de identidad era el inmovilismo. Los mencionados Fanny Rubio y Falcó, en el estudio preliminar de Poesía Española Contemporánea 1939-1980, señalan bastantes rasgos que hacen acto de presencia en la poética de Zorzano. También él compagina la temática social, generalmente moderada, aunque no falte algún testimonio virulento, con la preocupación por el hombre, bien en su insoslayable contorno histórico, como escribió José Olivio Jiménez, bien desde un ángulo existencial, que acaso sea el más fecundo en la trayectoria del linarense, cuyo estilo, por otra parte, denota la influencia de aquella poesía narrativa que, según aseguraba José Luis Cano, seguía siendo la predominante hacia el final de la década, cuando se incorpora a la actividad literaria, pues no en vano es más joven que los poetas del grupo epónimo de esta nueva oleada. Quizá por ello en Adolfo Zorzano podemos detectar otras características que lo apartan del marco descrito. Su ruptura con los modales clásicos es con harta frecuencia meramente tonal, aunque ello se traduzca en cierto tremendismo. Para él, y en más de una ocasión lo ha manifestado,
el lenguaje poético consiste tan solo en un uso parcial del lenguaje ordinario, tendiendo, eso sí, a la eficacia expresiva de la singularidad del poeta. La estética, decía, abarca desde lo sublime hasta lo horroroso. Un espectro tan amplio le permite moverse con absoluta libertad dentro de una variada gama de temas y registros. Machado, Neruda, Hernández, Vallejo, Otero o Gil de Viedma resuenan con frecuencia a lo largo de su obra, sobre todo en los primeros años, sin olvidar la impronta de Brecht y el influjo de la que ya se va perfilando como una nueva educación sentimental. Se siente desde luego fascinado por la incipiente cultura urbana que se va perfilando poco a poco, aumentando el acervo de los tópicos literarios con nuevos mitos, nuevos objetos y sobre todo una nueva manera de ver la vida. Los poemas de Adolfo Zorzano incorporan a la herencia clásica la visión cotidiana de un país que comienza a asomarse a la modernidad. Hablan, entre otras cosas, de Prometeo, trasunto del propio poeta, y de Eurídice, la amada imposible o inalcanzable, mas se refiere a ella como Women in Love, evocando tal vez una película o una canción de moda. El verso se prolonga casi prosificado, adquiriendo textura de salmo que nos hace evocar en ocasiones a aquel otro maldito que fuera León Felipe. A veces una cita se cuela en el discurso y con ella, en un simple paréntesis, se consigna la procedencia. No abunda, en cualquier caso, la intertextualidad, pero aparecen diversas formas de culturalismo y, como en un relato, antes nos referimos a la poesía narrativa, el diálogo aparece ya sea como exponente del desdoblamiento dialéctico del yo, como simple falacia retórica o a modo de recurso para integrar al tú en la escritura. Naturaleza y civilización conviven en total armonía. Se establece entre ambas una curiosa relación que hoy calificaríamos de interactiva. En la mente del poeta, el mundo se dibuja como un todo que no incluye fronteras entre sus elementos. Su interés por la ciencia ficción comparece igualmente y aporta una curiosa imaginería. La presencia del cuerpo llena con su sensualidad muchas páginas. La carne se contempla, es verdad, pero ya nada tiene en común con el mármol. Se toca, se acaricia, se recorre, incluso con lascivia, sin desdeñar lo explícito. La poesía amorosa de Adolfo Zorzano posee un gran componente de provocación, una indudable voluntad de escándalo cercana a movimientos de la época que oponían el sexo a la guerra. Nos hallamos entonces en los momentos de mayor plenitud. Lo onírico también ocupa un sitio, sin por ello emular al surrealismo. La vanguardia aparece en forma de materiales de acarreo y contribuye a imprimir a sus obsesiones tensión, intensidad y, por supuesto, credibilidad. ¿Qué obsesiona al poeta? Como Antonio Machado, extiende sus raíces hasta el fondo de aquellos viejos universales del sentimiento que constituyen el eje temático de la poesía de todos los tiempos. El amor, la muerte, el hombre comparecen omnipresentes a lo largo de su dilatada trayectoria y él se enfrenta a los mismos en angustiada lucha, sabiendo de antemano que tras la plenitud de la unión amorosa o desplegando sus élitros sobre la historia, siempre asoma su rostro la muerte. Es preciso entonces apurar cuanto la vida ofrece: el aire, el mar, las flores, los hijos, el abrazo de la mujer, los halagos de los sentidos, el arte, la belleza e incluso la experiencia del sufrimiento. Para Adolfo Zorzano no admite el sentimiento medias tintas. Todo en él es pasión y en la lengua de ésta se expresa. En sus títulos más significativos encontramos palabras como sentido, arde, alma, llamas, tiempo, oración, historia, ilusión, amor, que si bien es verdad pertenecen a campos semánticos distintos, comparten el calor, la percepción, lo efímero, lo indefinible, los sentimientos. Nos hallamos delante de una radiografía de su espíritu y descubrimos en su interior el templo de una extraña, personalísima religión presidida por un cósmico panteísmo y oficiada por él en calidad de pontífice máximo y devoto universal. Su aliado, el estilo, torrencial, exorbitante, barroco por lo profuso, Quevedo en el concepto, Góngora en su opulenta policromía. Sin por ello desmantelar el andamiaje de la expresión directa en la que el salmo ritual y la cordialidad de la confidencia alternan, se superponen, se entrelazan en medio de enigmas y paradojas. Un breve recorrido por la obra de Adolfo Zorzano. Penetrar en la obra de Adolfo Zorzano no resulta hoy por hoy tarea fácil. Su producción, reflejo al fin y al cabo de su talante y personalidad,
se caracteriza por un cierto desorden estructural que constituye un obstáculo para el análisis, y aún me atreviera a asegurar no es ajena a este rasgo la propia voluntad del poeta, refractario más que a la crítica en sí, siempre supo aceptarla con una rara mezcla de estoicismo y jovialidad, al oficio del crítico, a la pedantería del erudito. En más de una ocasión le he escuchado decir que la poesía está ahí para disfrutarla o para padecerla, mas no para estudiarla, una labor intrusa que usurpa la potestad del autor y desvirtúa el bagaje connotativo de su palabra. En un libro, por tanto, cada poema, cada verso, cada sintagma, cada palabra, en definitiva, conforman una célula o microcosmos dotados de vida propia. Carecen, pues, los suyos de esa unidad que la preceptiva moderna parece empecinada en exigir. En la obra de Zorzano, en buena parte de la misma al menos, no la hallaremos en el plano formal ni tal vez en los temas, pero sí en la pulsión del momento, lo cual los liga al devenir histórico y a su propia experiencia vital. No faltan, desde luego, entregas unitarias. Sentido contumano, de 1966, pese a su condición de primerizo, es un texto perfectamente articulado, que responde a un planteamiento coherente. El amor, cuyas reminiscencias petrarquistas se intenta descodificar, aparece arropado por un paisaje que no es el primitivo locus amenus renacentista, sino el imperio de lo cotidiano. Semáforos, teléfonos, oficinas reemplazan a la estilizada naturaleza de los clásicos y anticipan el escenario que décadas más tarde repetirán hasta la saciedad los epígonos de la denominada poesía de la experiencia. Este constructivismo se rompe en Como las llamas, de 1969. El símbolo del fuego nos introduce de lleno en el espacio de la pasión y también en el ámbito de lo inestable y diverso. El amor y las vivencias comunes de cada día, la reflexión existencial, la protesta política, el verso largo o breve y la prosa se conjugan en una vibrante polifonía en la que el yo poético pasa revista al todo, consiguiendo momentos de enorme intensidad. Caso del poemario España, ensoñada canción para mi tierra, preludio en lo formal de oración e historia a tres voces, al cual hemos de referirnos más adelante. En otro orden de cosas aparecen poemas de tema amoroso de gran densidad que en sus mejores muestras nos recuerdan a Pedro Salinas. Los sonetos, por el contrario, deliberadamente descarnados, asemejan estatuas sin desbastar, acentuando su expresionismo. Arde el alma, de 1971, podría definirse desde el punto de vista de la estructura como una síntesis entre el constructivismo inicial y la anarquía creadora que ya nunca va a abandonar el autor. Reelabora el poeta el mito de Orfeo y Eurídice e irrumpe la figura de Prometeo en una alegoría del amor imposible. Estamos ante un libro torrencial, desgarrado y desgarrador, doliente y dolorido. Y el poeta no puede embridar su expresión, que se desboca con sus sentimientos. Metafísica e intrahistoria se funden continuamente. Estamos sin duda alguna en momentos cruciales para Zorzano, sacudido por una profunda crisis existencial. En Linares es la época de Dionisos, el grupo de teatro que supuso una auténtica revolución cultural e importó a la ciudad el espíritu del Mayo francés, ante el cual nadie permaneció indiferente. Arde el alma contiene, sin lugar a dudas, la poesía más contraventora, escandalosa, dirán algunos, de Adolfo. Al lánguido Parnaso linarense le vino bien esta lluvia de fuego purificador contra toda apariencia. Y tras la tempestad torna la calma, encarnada por un libro, acaso el más logrado de su autor, Oración e historia a tres voces, de 1977. Este libro marca un hito en su trayectoria. En realidad se trata de dos libros engarzados por un mismo espíritu y temática afín. La simetría estructural del conjunto convive con su propia contradicción. La asimetría formal de los poemas, escritos en versículos amplios, con esa sálmica vocación que ya despunta en textos anteriores. Las citas de Walt Whitman corroboran la actitud de Zorzano, que busca la esperanza a través de estos himnos, tratando de alejarse de la realidad dolorida del mundo. La historia a tres voces se divide a su vez en cuatro partes. La primera, tras presentar a los personajes, el poeta, el tú, ese tú esencial del que hablaba Machado, y una tercera voz, antítesis de ambas. Tras presentar a los personajes, decimos, deja paso a una especie de lírico debate o concierto desde otra perspectiva que en los restantes capítulos va a resolverse en sucesivos solos.
El sentido de la existencia, el rumbo del devenir y la desolación del poeta